entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿quién como Dios? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 3 de septiembre del año 2018 y bueno, es una bendición que nos podamos encontrar nuevamente después de todo esta semana pasada que estuvimos fuera del aire. Pues estamos tratando de solucionar las dificultades que tenemos con el internet. Hoy vamos a hacer una nueva prueba, a ver qué tal nos va. Para que, bueno, no nos quedemos sin la Lección Divina, que yo no sé a ustedes, pero a nosotros aquí nos ha hecho muchísima falta. Un saludito muy especial a todos los que van llegando, que llegan a la transmisión a través de YouTube. Hoy solamente estaremos transmitiendo a través de YouTube y a través de lazostv.com, debido a la reestructuración que estamos haciendo pues en todo el sistema de cable, para que algún día pronto, pueda ser pronto, pues solucionemos la dificultad que tenemos. Hoy es 3 de septiembre, estamos en el mes de la palabra de Dios, así que es nuestro mes. Hacemos la Lección Divina todos los días, ya desde casi 2 añitos que estamos haciendo este ejercicio. En este mes de la Biblia, pues celebrémoslo con todo el corazón, no simplemente leyéndolo o haciendo la Lección Divina como regularmente la hacemos, sino con todo el corazón, pues ponerla en práctica, que para eso es que es este ejercicio de la Lección Divina, hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Así que prepárense, hoy día también muy especial, 3 de septiembre, de San Gregorio Magno, doctor de la iglesia. Incluso por eso es que ustedes pues van a ir a la Santa Misa en el día de hoy. Vamos a ir hoy a la Santa Misa y encontramos al sacerdote vestido de blanco debido a la fiesta muy especial. Vamos a conversar un poquitico con los invitados que nos ha traído la Virgencita en el día de hoy. Tenemos hoy representación de México, 3 siervitos que nos acompañan esta mañana: Carlos, Alessandro y Jorge Andrés. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, una bendición tenerlos aquí en la Lección Divina. Siervitos, ¿hace cuánto? ¿Cuántos llevan en la temporada de siervos, Carlos? Pues gracias a Dios nosotros llegamos el 5 de agosto, entonces pues ya llevamos como más de 20 días, gracias a Dios, aquí formándonos con mucha alegría. Es decir que la temporada de siervos empezó antes del Congreso.
Sí, gracias. Sí, a Dios. empezó antes. ¿Y qué ha significado para tu vida, Alessandro, esta experiencia de vivir como siervo? ¿Tú antes habías estado también como siervo o No. habías venido antes a un congreso? ¿Viniste a un congreso? Ah, bueno, sí, porque a mí me parece... Sí, claro, me acordaba de Alessandro, pero pensé que había vivido de siervo. ¿Qué ha significado para vos estos días de siervo? Sí, nosotros estuvimos hace casi un año, en octubre del año pasado, y estuvimos por aquí en Alexio, con otros 3 misioneros de León también, gracias a Dios. Y pues no, la temporada de siervos, una vez escuché que Rodri dice que todo misionero debería vivir al menos un vacacional o una temporada de siervos, y es verdad, porque pues el alma lo pide, el alma lo necesita. Y no, ha sido algo muy bonito, una locura. Los 3 vienen de México, Carlos y Alessandro vienen de la ciudad de León, León. y Jorge Andrés viene de Monterrey. León y Monterrey están cercanos, lejanos. Pues están medio lejos. Monterrey queda en el norte y León, según yo tengo entendido, está como en el centro. En el centro. Pues quedan unas 8 horas en carro, algo así. Sí, sí. ¿Qué ha significado para Jorge Andrés esta temporada de siervos? Es el hecho de vivir con ¿cuántos misioneros hay ahora en la casa de siervos hombres? Ahorita 24 hombres. 24. El hecho de vivir con 24 caracteres diferentes, genios diferentes, incluso personas de diferentes nacionalidades. ¿Qué ha significado para tu vida, hermano? Pues sí, ha estado difícil tener que acoplarse con todos, pero es algo que pues te ayuda mucho. El rasparte con demás personas, el llevarte de repente mal con los demás, es como uno se va formando en el carácter, en no dejarse llevar por los sentimientos, en que me dijo algo mal, pues me lo aguanto, me lo ofrezco. Bueno, ¿y cómo es que ustedes llegan a las cosas de Dios? Empecemos con Carlos. ¿Cómo es que Carlos llega a las cosas de Dios? ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo, gracias a Dios, 18 años. Yo cuando estuve ahí en México, pues hice la primaria. Yo estudié la primaria en una escuela franciscana, gracias a Dios. Entonces salí de la primaria y me ingresé a una escuela laica. Pues perdí como el conocimiento de Dios, me alejé un poco, perdí un poco mi fe. Entonces después de un largo tiempo, mi hermano se empezó a acercar más y él me invitó al retiro de Lazos. Pero vos fuiste formado en tu familia, en las cosas de la iglesia, iban a misa, Sí, recibiste gracias la a Dios, comunión. mi abuela siempre me ha inculcado mucho, inclusive ella pues me regaló una Biblia muy hermosa que para todos lados cargo, muy agradecido con ella. Ella siempre me pidió que me acercara a Dios, entonces por amor, yo dije, no, sí, claro. Entonces fui al retiro de Lazos, pues tristemente fui forzado. Ajá. ¿Qué te dijeron cuando te invitaron? Te dijeron, Carlos, para un retiro. ¿Vos qué pensaste en ese momento? Pues yo la verdad no quería ir. Yo en ese tiempo, pues en ese día del retiro, había tenido una discusión en la escuela, en el colegio. Todavía estabas en el colegio. Sí, estaba ya casi por concluir la preparatoria que sí es en México. Entonces yo tenía una discusión y yo pues la verdad no quería ir, me sentía un poco incómodo. Entonces pues ya, al cuentas, fui al retiro, fui un poco molesto, no estaba dispuesto en las charlas totalmente. Pero en el retiro algo que pues como que encendió mi corazón fue estar en el Santísimo y recibir como pues palabras de tus familias, al reconocer que pues hemos fallado, pero una nueva oportunidad. Entonces, eso es como seguir continuando. ¿Quién era el Santísimo para vos? No, para mí el Santísimo era lo máximo, todo lo que uno puede tener. La verdadera felicidad que uno busca es ahí, uno la encuentra totalmente. Ese vacío que uno lleva en el corazón es donde realmente se encuentra. Y antes del retiro, ¿qué significaba para vos eso? Yo siempre en mi mente tenía mi conocimiento que el Santísimo era lo máximo, o sea, donde estaba Dios presente ahí mismo, siempre lo respetaba, pero pues tristemente no estaba como acercado a Él. Después de eso, ¿por qué misionero? ¿En qué momento te pica a vos esa idea de ser misionero? Pues gracias a Dios, mi hermano y yo somos misioneros, entonces yo veía que él para todos lados que íbamos, él estaba súper feliz, contento. ¿Tu hermano es mayor o menor? Mayor que yo. Ajá. Es un año mayor que yo. Entonces él estuvo la temporada pasada, el año pasado. De siervo. De siervo, gracias a Dios también. Entonces yo veía que estaba muy contento y yo decía, yo quisiera experimentar un poco eso. Entonces vi el retiro, salí un poco como encendido. Y dije, no, pues lo que sigue, vámonos de misionero a la consagración y aquí seguimos. Y hasta el punto de que el Señor te trajo aquí, que ya vamos a conversar un poquito de eso. Jorge Andrés, ¿vos cómo es que llegas a las cosas de Dios? Pues yo
yo siempre estuve criado en una casa católica, mis papás católicos, pero claro, desde que empecé mi adolescencia fue cuando me fui alejando más. O sea, estuve con Dios solo para cumplir con mis papás. Pero yo ya no quería saber nada, yo no quería estar en ningún grupo. Decían mis papás, estábamos en el Santísimo y a los 5 minutos yo ya estaba desesperado porque ya me quería ir. Ajá, te llevaban regularmente al Santísimo. Pues en los domingos que íbamos a misa. Se quedaban en el Santísimo un ratico. Wow. Y entonces, ¿cómo es que llega ese toque tuyo, el encuentro tuyo con el Señor? Entonces, haz de cuenta, mi mamá está estudiando una maestría. Y en la maestría estaba la directora de la localidad de Monterrey. Y ahí ella conoció un poco de lazos. Y nos encontramos que fuimos a una parroquia y que estaban diciendo de un retiro. Y mis papás, a mí y a mi hermana, dijeron, ustedes van al retiro. No si quieren o no, ustedes van al retiro. Claro, yo también fui forzado. Y a mí lo que ahí me pegó más fue el ver todo el amor que tenía Dios por mí, todo lo que había hecho por mí. Y como decían, o sea, Él derramó su sangre y a mí no me importó. Y desde ahí, desde el retiro, ya empecé más una conversión, una vida de conversión. Pero no empecé como súper radical, pues empecé normal, yendo poquito en poquito. Y de misionero, yo tampoco quise ser misionero. Mi hermana quiso empezar. ¿Es mayor o es mayor también? Es mayor que vos. Mi hermana quiso empezar y dijeron, bueno, ella va a empezar, ve tú con ella. Y así, pero fue un deseo que la Virgen me puso poquito en poquito, un amor más grande. Así fue agrandando el amor que tenía lazos, hasta el punto que ya quise venirme de siervo, porque ella también se vino la temporada pasada. Ya no me obligaron. Y fue el ver ella todo lo que hacía, cómo se ofreció completamente, y dije, yo también quiero hacer eso. Y ya, pues estoy aquí. Muy bien, tenemos a Alessandro. ¿Cómo es que llegan las cosas de Dios a tu vida, hermano? Pues mi familia siempre ha sido católica también. Y yo creo que yo estoy aquí, mi hermano y pues mi familia, por las oraciones de mi abuela, que ella pues era de rezar el rosario diario. De hecho, el libro del Padre Gobi, yo ya lo conocía por ella. Ella lo tenía. Ajá, muchas cosas como de últimos tiempos, de revelaciones privadas, todo eso como que era algo natural para nosotros. Pero pues sí, siempre fuimos más bien católicos de ir a misa, pero obligados, como por obligación, más que por convicción o así. Y pues como que yo tenía ahí a Dios por si las moscas, como decimos en México. Y bueno, pues ya llegamos al retiro un día, por gracia de Dios. ¿Quién te invitó al retiro? Nos invitó una misionera que se llama Priscila de ¿Y León. vos fuiste con...? Pero ella no había ido tampoco al retiro. ¿Vos fuiste con tu hermano? Con mi hermano, sí. Fueron al retiro. Mi hermana. Priscila les habló del retiro. Sí, y cuando... ella no había ido al retiro tampoco, sino que ya conocía más o menos lazos y se enteró que iba a haber un retiro, entonces dijo, pues vamos. Y cuando te habló del retiro, ¿tú qué le dijiste? No, pues yo la verdad, normal, o sea, no pensaba que iba a ser lo que fue el retiro. ¿Qué No. pensaste que era un retiro en ese momento cuando ella te dijo, listo para un retiro, y tú le dijiste, bueno, sí vamos? ¿Cuál era la concepción tuya de un retiro? Pues sí, yo pensaba que era como más de silencio, más de estar todo el día rezando, pero la verdad yo nunca había ido a un retiro como tal, entonces no tenía muchas expectativas, la verdad no sabía qué esperar. Y el retiro pues sí es lo que me tiene aquí y que transformó mi vida. ¿Qué se encontró Alessandro en ese retiro así personalmente? Yo creo que, como decía Jorge, el amor de Dios, porque yo venía como de una crisis personal y en donde pues gracias a Dios el Señor como que me fue quitando obstáculos, yo así lo veo, para poco a poco acercarme a Él. Y cuando ya no, digamos que ya no tenía de otra, fui al retiro, porque yo antes había ido con psicólogos, no sé, buscado ayuda en libros, en muchas cosas, pero nada me ayudaba, nada lograba, nunca encontré eso que buscaba. Entonces, como yo digo que cuando ya no tenía otra parte en donde buscar, fue que llegó el retiro. Y en el último lugar donde yo esperaba encontrar esa respuesta era en Dios, y fue donde la encontré. ¿Qué significó la consagración para tu vida después de ese retiro? Pues la consagración es algo muy importante porque yo creo que es como la consolidación de todo lo que se vive en el retiro, ¿no?
como que el retiro es como un balde de agua fría en donde uno despierta y se da cuenta de muchas cosas, pero la consagración es la que nos sostiene, y sin ella pues es muy complicado caminar solo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la lección divina. Aquí tenemos pues a los chicos de México. Está Carlos, Alessandro y Jorge, quienes van a acompañarnos nosotros en este ejercicio. Hoy hicimos acá, tiramos un cable hacia una cosa de locos, que dijimos, sí, hoy habrá internet, pero resulta que por alguna razón pues tenemos el mismo problema que hemos tenido siempre. No entiendo qué pasa, o sea que el problema no va a ser ese. Sin embargo, ahí está llegando como algo de internet a algunos de ustedes. Por ahí nos saludan desde Yopal, en Casanare está Viviana. Jonathan también nos saludan desde Los Ángeles, en California. Auri nos saluda desde Miami, en Florida. Carol en Barranquilla. Sandra nos saluda también desde Norcasia, en Caldas. Alba Luz Patiño está ahí conectada también desde aquí, desde Robledo. Nos saluda también desde María Teresa, también está ahí conectada. Nos saluda también Sandra Liliana, dice un saludito muy especial desde el Tuluá, y nos pide oración por una intención muy especial de una personita que va a ir a un retiro del 6 al 9. Así que vamos a ofrecer pues este ejercicio a esta intención que tiene Sandra y a las intenciones pues que tienen todos ustedes, que nos manifiestan a través de todas las redes sociales. Nos reunimos acá, oramos un ratico, y dice el Señor que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, pues ahí está Él con nosotros. Así que todas esas intenciones que ustedes van teniendo las ponemos acá también. Nos saluda Lupita desde Morelos, eso es en México, ¿cierto? México, hay Morelos, ¿eso es una ciudad o un estado? Morelos es un estado. Es un estado, bueno, desde ahí vamos aprendiendo, ahí nos vamos culturizando y aprendiendo otro español. Ahorita estábamos acá viendo un video de cómo de difícil es ir a las regiones donde uno cree que todos los que hablamos español hablamos el mismo idioma, pero que definitivamente hay momentos en los que uno dice, creo que si me hablas en inglés te entiendo mejor. Bueno, nos saluda también desde Paulo Alfonso, en Brasil. Ana Carolina está ahí conectadísima. También Ángela nos saluda desde Mexicali. Nos saludan también desde Illinois. Dice por acá Laura, tengo varios días esperando la lección, pero nada, pues resulta que estábamos supuestamente solucionando el problema, pero bueno, todavía no. Por eso necesitamos que ustedes nos ayuden mucho con su oración, a ver si logramos primero solucionar este impasse que hemos tenido desde hace pues unas semanas hacia acá, hasta el punto de que nos tocó suspender la lección durante una semana. Y también les pido mucha oración por un proyecto nuevo que tenemos aquí en la productora, y que el Señor nos ayude muchísimo. Bueno, el Señor sabe todo el bien que por su gracia se ha podido hacer a través de este apostolado. Y también pues el chamuco, es que le dicen chamuco. El chamuco le pone ahí su pata para que no salgan bien las cosas. Y por eso necesitamos que ustedes nos ayuden orando mucho por la productora y los proyectos que tenemos, y a ver si todo esto que está sucediendo pues pasa. Desde el Ecuador también mucha gente, y más que ustedes seguramente verán el video en YouTube. Déjenos ahí en la caja de comentarios sus saluditos. También suscríbanse al canal de YouTube y denle click a la campanita para que ustedes se enteren de todas las pues les lleguen las notificaciones de lo que vamos subiendo con todos estos nuevos proyectos que el Señor nos va a regalar, si ustedes nos ayudan con mucha oración. Nosotros acá estamos listos para la lección divina, ¿o no, muchachos? Sí, ¿listos? Claro, sí. Ellos están más que listos. Entonces, empecemos, Alessandro. Listo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te pido que ahí donde estés en este momento cierres tus ojos, y para que entremos en este momento de oración. Es una gracia muy especial para nosotros poder estar aquí, y le damos gracias a Dios, pero también es una gracia muy especial que tú estés ahí en donde te encuentres escuchando esta lección divina. Vamos a pedirle al Señor que nos sane a través de su palabra, que nos transforme, que esa palabra entre y penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón, para que verdaderamente nos dejemos amar y transformar por Él. Hoy, en este mes que es el mes de la palabra de Dios,
vamos a poner especial atención en esa palabra, en ese Dios que desde antes de que naciera Jesús ya nos estaba hablando. Ese Dios que nos ama tanto que en cada parte, en cada palabra de la Biblia que está en las Sagradas Escrituras, Él nos habla y Él nos ama. Por eso, para empezar, vamos a empezar con el primer paso, que es la oración al Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración todos juntos para clamar su presencia, porque sin Él nada podemos hacer, para que Él nos ilumine y nos vaya guiando en esta lección divina. Con nuestras manos en posición de recibir, vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Seguimos clamando al Espíritu Santo. Ven por medio de tu amada esposa. Ven por medio de su corazón. Ven por medio de la llena de gracia. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios y Gracias Espíritu Santo por estar aquí, por estar en nuestros corazones, por habitar en nuestra alma. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro corazón para escuchar esta palabra, estas palabras de Jesús, que abras nuestros oídos para que la podamos entender, nuestro entendimiento, que lo bendigas. Y te pedimos que una gracia muy especial, queremos pedirte que en la escucha, en la meditación de esta tu palabra, nos vaya sanando nuestro corazón. Muy bien, vamos después de hacer esta oración con el paso siguiente, que es la lectura del texto bíblico. Hoy incluso la liturgia nos tiene dos opciones. Una, que es la lectura del Evangelio de San Lucas, que es la de la semana 20... Espera, es que ya se me olvidó cuál es la semana, no sé si era la 20-23 del tiempo ordinario, que incluso hoy terminamos de leer la semana pasada pues la parte que nos proponía del Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a empezar a leer Lucas hasta que se acabe el tiempo ordinario, justo en esos pasajes que no tiene ni Marcos ni Lucas, así que la liturgia nos los trae de ahora en adelante. Esa era una opción. La otra opción es por la fiesta de San Gregorio Magno. Hay otro evangelio, pero hoy vamos pues a leer acá el evangelio que nos trae la liturgia para el tiempo ordinario de esta semana correspondiente. ¿Qué evangelio es, Carlos? Bueno, hoy vamos a mitad del evangelio de San Lucas, del capítulo 4, del versículo del 16 al 30. Muy bien, hermano, adelante. Del Santo Evangelio según San Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día del sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva.
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, y cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarla. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos hoy entonces el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Vamos a entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Lucas nos propone entonces el momento en el que Jesús ya había tenido, como quien dice, su recorrido en cuanto a la evangelización, porque él llegó ahí. Y hay una parte donde dice pues que ellos como que estaban esperando que Jesús hiciera como muchos milagros como habían escuchado hablar de él. Sin embargo, pues estaban en su casa. Es muy importante saber en qué momento está Jesús, que es el momento en el que pues Jesús ya tenía su recorrido. Espérenme, yo pongo esta cámara, que es que no soy capaz de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Jesús había hecho ya su recorrido en cuanto a la evangelización. Y Jesús, como un buen judío piadoso, asistía todos los sábados a las reuniones que tenían y hacía la lectura del texto, como pues a veces invitaban a cualquiera de los que estaban ahí. Había siempre una persona que dirigía, y cuando había un sacerdote, pues sí lo había, aunque no en todas las sinagogas lo había, daba la bendición. Pero nunca Jesús, como quien dice así, predicaba. Sin embargo, hoy ocurrió una cosa diferente. Carlos nos leía en un librito que hoy pasaba eso con Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió, Carlos? Bueno, pues según lo que dice el Evangelio de San Lucas, comenta que cuando Jesús iba los sábados, no era frecuentemente que hablara, pero en ese sábado se hablaba. Jesús predicaba la palabra. Entonces era cuando la gente se impactaba al saber eso, ¿no? Y lo que le comentaban, que ningún profeta era en su tierra, entonces era distinto que él hablara el día sábado. Claro, y es que justo hoy Jesús, pues dice ahí el texto bíblico que Jesús fue y predicó. Jesús fue y como siempre agarró uno de los pergaminos o uno de los textos de la palabra de Dios, de la Torá, y le pasaron el rollo del libro de Isaías, que es específicamente el libro de Isaías, que como lo tenemos hoy en nuestra Biblia, el capítulo 61, versículos 1 y 2, donde hay una profecía que lanza el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, que en otras versiones dice para traer la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor, que específicamente ese es un año que celebraban todos los judíos. Cada 50 años celebraban un año jubilar, pues celebrando el hecho de la liberación de Israel, pero también como una espera al momento de la llegada del Mesías, que era el libertador pues del pueblo de Israel. Dice ahí que el Señor enrolló el libro, se sentó y que dijo, que ahí es donde está la predicación de la que hablaba Carlos, dijo: hoy se ha cumplido la escritura que acaban de oír. Dice ahí que todos estaban pues impresionados por lo que estaba diciendo, pero sin embargo Jesús le sigue diciendo cosas, y ahí es donde dice, bueno, ellos se preguntan, bueno, ¿no es este el hijo de José? Pues todos lo conocemos, que incluso hay otros pasajes donde muestra exactamente
¿cómo lo conocían? Ah, es el hijo de José, no son sus hermanas, pues las que andan por ahí entre nosotros y todo esto. Pero Jesús se les adelanta y aunque ellos no dijeron nada, Jesús sí conocía lo que había en su corazón y es donde Jesús les dice, bueno, sin duda me aplicarán a mí ese refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Cuando te hemos oído... Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún y todos los lugares que había hecho milagros, pues hágalo usted aquí con nosotros. Y Jesús les dijo que no se les dice Jesús, ningún profeta es recibido bien en su tierra. Y sigue diciendo Jesús, os digo de verdad que muchas viudas habían en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo y hubo una gran hambruna por la tierra. Esto lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 24, donde nos habla el pasaje de la viuda de Sarepta, donde pues aquí Jesús mismo dice, habían muchas viudas, pero solamente a una fue enviado Elías, que fue ese pasaje hermoso donde hay una viuda que dice que haré esta medida de harina y me echaré para alimentar a mi hijo y me echaré a morir. Llegó Elías y le pidió que le hiciera por mandato del Señor y ella lo que hizo fue, hizo el pan, le dio de comer a Elías, pero después de eso ocurrió un milagro grandísimo. Eso es a lo que se refiere Jesús, trayéndonos el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 y 24. Y después de eso Jesús le sigue hablando de algo que conocían los que estaban escuchando, porque pues conocían la ley, y también nos muestra de qué manera Jesús no era un simple carpintero, sino que él hablaba con propiedad, que conocía los pasajes bíblicos. Y el otro pasaje del que nos habla está justo de Naamán el sirio, quien fue donde el profeta Eliseo y lo curó pues de esa lepra que tenía. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, pues el libro como lo tenemos ahora, Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14. Prácticamente Jesús ahí les cantó sus verdades. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Ellos siguieron admirados y lo alabaron o no? ¿Qué pasó con ellos? Pues le empezaron, pues se alejaban y arrojaban piedras, entonces fue cuando Jesús se marchó, simplemente pasó entre ellos y se marchó. Claro, incluso dice acá el texto bíblico que lo iban a despeñar por un lugar alto que había en la ciudad, pero que él se les abrió paso y se escapó. Cualquiera podría decir, bueno, ahí les llegó la hora a Jesús que se deje matar, pero no lo hizo. Por algo fue, no era su hora, y también esos son elementos que nos trae el texto bíblico para meditar en el día de hoy. Hicimos una oración al Espíritu Santo, una lectura que hoy nos propone el Evangelio, pues la liturgia del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Después de esto, pues tratamos de contextualizarnos un poquito, de comprender al menos a grosso modo lo que está sucediendo y lo que está hablando el texto bíblico. ¿Para qué? Para tratar de entenderlo, y entendiendo un poquitico esto, pues vamos a hacer una muy buena meditación, que es el paso que vamos a hacer ahora. Nuestra iglesia nos invita a que respondamos una pregunta para meditar el Evangelio. ¿Qué me dice a mí ese texto? ¿Qué te dice a ti ese texto? Por eso, como siempre, pues los invitamos a que ustedes participen con nosotros. Nos envíen su meditación a través de la caja de chat que encuentran ahí en lazostv.com y en YouTube. Ahí hay una caja de chat donde ustedes nos pueden compartir su meditación, y los que quieran lo pueden hacer también a través de la línea de WhatsApp que tenemos acá, es 340 11 900. ¿Qué te dice el texto del día de hoy? ¿Qué palabra te gustó? ¿Qué frase te llamó la atención? ¿Y por qué crees que el Señor pues ha puesto en tu corazón esa palabra o esa frase? Vamos a meditar entre todos, así que anímense, participen con nosotros, envíenos su audio, envíenos su meditación. Mientras tanto, Jorge Andrés, Alessandro y Carlos, muchachos, ¿a ustedes qué les dice el texto de este día? A ver, Jorge Andrés, empecemos contigo. Pues a mí, yo estaba meditando, y en eso de repente, cuando dijiste que le dijo todas sus verdades, me acordé, hace unos 2 días, estábamos los que nos quedamos, mientras los demás iban de retiro, y meditábamos en la película de San Agustín. Yo comparaba esos dos, ¿por qué? Porque San Agustín estaba muy comprometido a encontrar la verdad, pero por la carne, por sus pasiones, por estar mucho en el mundo, no llegaba a encontrarla.
Y decía San Ambrosio, le decía a San Agustín, que la verdad no es un concepto, no es algo que se encuentre, la verdad es Jesucristo, y la verdad te encuentra a ti. Y es como que muchas veces nosotros estamos muy en el mundo, muy apegados a nuestras cosas, a yo quiero sentirme bien, yo quiero estar bien, no quiero sentir dolor en nada, pero es la verdad la que realmente nos va a hacer felices. Y Jesús nos está diciendo la verdad ahí, de repente nos dice que sufriremos por su causa. Es una verdad, no es algo que pueda pasar si es que yo lo creo, o si no lo creo no va a pasar. Es una verdad, y si realmente nos salimos del mundo, nos quitamos del mundo y meditamos en lo que Jesús nos dice, realmente seremos felices con todas las verdades que Dios nos está diciendo. Impresionante el poder meditar en ese punto, Jorge, sobre la verdad, porque hay verdades que agradan y hay verdades que cuando empiezan a incomodar, entonces ahí es donde uno dice, y es increíble poder, por ejemplo, ver en este pasaje, porque dice el texto bíblico que después de que Jesús desenrolló, pues después de que hizo la lectura y empezó a decir su predicación, hoy se cumple esto que dice acá. Todos quedaron como admirados y bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Pues ¿cómo será posible esto? Pero cuando Jesús empezó a hablarles, ahí como que cambió un poquito la torta, el pastel, se cambió para el otro lado y ya no les gustó nada. Lo mismo sucederá pues en todo este proceso de evangelización. Habrá momentos en los que, por ejemplo, en las charlas de la consagración hay charlas que son muy agradables, y hablar de Diosito y del amor de Diosito y todo esto, pero cuando luego vamos, por ejemplo, a la parte de predicar en contra, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, ahí como que esa verdad empieza a incomodar y muchas personas dicen, pero ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que la verdad hace parte de un todo, y cuando uno quiere seguir a Jesús, pues implica primero renuncia a muchas cosas del mundo que están en contra de esa verdad, un abandono en esa voluntad de Dios, que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que se compenetre lo que Dios quiere con lo que yo hago? Pero también es una confianza en Dios. Claro, y también se ve mucho en los retiros, en Ajá. las consagraciones, cuando llega el punto de nueva era. Sí, Muchos sí. están metidos en la nueva era y les dices, eso está mal. La gente se queda, ¿por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Si no estoy haciendo daño a nadie. Pues es porque primeramente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y segundo es porque está mal, simplemente porque Dios nos está diciendo que está mal. Es algo que nosotros tenemos que entender, porque buscamos muchas razones, muchos argumentos de por qué está mal, pero no buscamos la razón de que Dios nos está diciendo eso está mal, porque Él sabe que eso nos va a hacer daño, y que si no lo hacemos, si no lo usamos, nos irá bien, nos irá mejor. Claro, y es que es increíble el hecho de uno poder también usar la razón en nuestras vidas, porque Dios nos dice las cosas que están mal es por el resultado que tienen eso que se hace. A veces simplemente decimos, no, si ve, es que Dios me amargó la vida porque dijo que esto está mal. No, simplemente te vas a amargar la vida si no haces lo que Dios los dice. Y hay algo que dicen por ahí, que las cosas no son malas porque Dios lo dice, sino que Dios lo dice porque son malas. Bueno, Alessandro, ¿a vos qué te dice el texto bíblico del día de hoy? Bueno, pues a mí, aparte de lo que mencionan ahorita, que es muy impresionante, me llama la atención cómo Jesús, como decía Carlitos al principio, normalmente en las sinagogas pues no se predicaba, sino que simplemente se leía, pero en ese momento pues Jesús vio la necesidad de pues empezar a predicar, decir esto se ha cumplido, y hablarle pues a sus paisanos que él los amaba entrañablemente, ¿no? Eran pues como su familia, casi. Y muchos de los que estaban ahí también eran familiares. Entonces, como que yo lo que veo es que muchas veces podemos ver como que Jesús los está regañando o que no los quiere tanto, pero al contrario, yo creo que es porque los ama tanto, les habla así, les habla la verdad, les habla como debe de ser, para que abran los ojos, y tampoco es que Jesús no quisiera hacer milagros ahí, sino que tal vez es donde él quería hacer más milagros, pero tal vez por la falta de fe de ellos, pues él no podía obrar. Como decía, en el tiempo de Elías, pues había mucha hambre en Israel, pero Elías no fue enviado a Israel a ayudar a esa hambre, sino que fue enviado a otro pueblo a ayudar a otra persona, ¿no? Igual con Eliseo, había muchísimos leprosos en Israel,
pero sin embargo fue enviado a otro, o sea, ayudar a alguien que no era de ahí porque te les faltaba fe, ¿no? Como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Entonces, pues sí, ver no verlo tanto como regaño, sino como una misericordia, como un papá que a veces nos regaña, pero porque nos ama y quiere que veamos, que abramos los ojos. Muy bien, Carlos, ¿y a vos qué te dice el texto bíblico del día de hoy? Bueno, yo lo llevaba un poquito más a la vida práctica porque es impresionante cómo empieza Jesús el sábado en la sinagoga y empieza a predicar. Y que regularmente los sábados él no predicaba, ¿no? Entonces él va contracorriente, él quiere predicar para dar una enseñanza. Entonces yo lo llevaba como en esa vida y me ponía en qué papel yo me ponía en ese evangelio. Quizá yo muchas veces en ocasiones estamos en que nadie es profeta de su tierra, ok. Pero cuando uno empieza a profesar esa fe, ese evangelio, ¿qué es lo que primero le dicen? ¿Por qué no te curas tú? Porque si tú estás mal, sigues en lo mismo. Entonces yo lo llevaba en esa vida en que cuando uno empieza a cambiar, nadie es profeta en su tierra. En la familia, no nos vamos hasta la patria, sino en la familia. En la familia cuando uno empieza a cambiar, es ahí cuando uno lo atacan. Lo principalmente en la familia. Entonces ahí es cuando uno debe dar el testimonio y a empezar a luchar. Y era ahí cuando yo me ponía a pensar si realmente uno está como Jesús. Uno está diciendo, como dijo el hermano Jorge, a empezar a decir la verdad. Y cuando uno empieza la verdad es cuando más se empiezan a alejar de ti. ¿Y por qué? Porque la verdad es caridad. Entonces cuando uno empieza a empezarles a dar con amor, esa caridad, esa verdad, es cuando se empiezan a alejar. Entonces yo me ponía en ese papel de que muchas veces ya hasta lo queremos pues aventar, matar, hasta quitar la vida. Por ejemplo, Juan Bautista, que él empezó a dar la verdad, empezó a dar la caridad. ¿Qué pasó? Le quitaron la cabeza. ¿Por qué? Porque la sabiduría, lo que él tenía y lo impresionaba, era que era la verdad. Entonces yo me ponía en ese papel de decir que realmente pues falta ser profeta. Y uno aquí como siervo que está pues predicando aquí en el retiro, que va a servir, va a un apostolado. Pero quizá en la comunidad uno no sale ni predica en la familia. Entonces yo decía, nadie es profeta en su tierra. Si Dios quiere que estemos aquí, vamos a darlo con ese amor. Excelente. Bueno, y a ustedes, ¿qué les dice el evangelio de este? Esperen a ver, que es que voy a cambiar esta cámara. Ay, pero no me acuerdo cómo es que se cambia. Bueno, ¿a ustedes qué les dice el evangelio del día de hoy? Vamos a escuchar algunas de las meditaciones que ustedes nos envían a través de la cuenta, a través de la caja de chat que hay ahí. Bueno, al parecer está fluida la transmisión en el momento. Señores, ayúdenos a orar por acá. Creo que Albaluz dice que lleven al exorcista a ver allá al canal a ver qué es lo que... Uy, buena idea está esa idea. Mariana, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Oiga, Mariana, tiempo sin verla, ¿no? Tiempo sin vernos, sin saludarlos. Los extrañábamos a todos muchísimo, pero muy contentos de estar nuevamente acá y esperamos que se pueda solucionar pronto lo de internet, ¿cierto que sí? Sí. Ellos nos ayudan con la oración, seguro que así será. Mariana, ¿quién hay por ahí? ¿Qué nos dice la gente? Bueno, por aquí hay muchas personas, gracias a Dios, y pues voy a leer un poquito de las meditaciones que están compartiendo por acá en YouTube, que dice, por ejemplo, Sandra Liliana dice que el evangelio de hoy me invita a pensar en cuántas veces, por prejuicios humanos y sabiendo que le he conocido, actúo como los fariseos cuando me incomodan sus palabras. Sé que no quiero sacarte de mi vida. Ana Lucía García dice, ¿quién como Dios? Qué alegría escucharlos después de tantos días. Toda esta semana que no estábamos activos sentí que me faltaba el alimento. Bueno, bendito sea el Señor. Ojalá que nos dé el Señor la gracia de poder continuar con este apostolado, ¿cierto que sí? Amén. Dice por acá Alba Luz, a mí me dice que debo de abandonarme en mi Señor, confiar plenamente en Él, creerle a Él para que pueda hacer su voluntad en mi vida, pedirle a mi Señor a diario que aumente mi amor y mi fe hacia Él. Y Ana Lucía, Ana Lucía yo ya había leído, ¿cierto? Bueno, termina acá otro pedacito que estaba más aquí abajo. Dice, el Señor a mí me invita a preguntarme qué testimonio estoy dando de Él. De verdad le creo, estoy dispuesta a que Él venga y me examine y me diga cómo estoy por dentro. Esas son las preguntas que se hacen por aquí. Muy bien, Mariana, ¿a ti qué te dice este evangelio? Bueno, ya que me preguntan, como si yo no quisiera participar. No, mentiras, es que le dije a Juli que yo quería salir, entonces por eso me dijo que entonces leyera los comentarios de ustedes porque él los iba a leer. Pero se supone que eso no se dice, eso Mariana. no se dice, pero yo siempre hago las cosas que no se dicen en este lugar. ¡Qué belleza! Entonces, bendito sea el Señor. Ay, qué chévere se ve todo esto azul. Bueno, el caso es que volviendo al evangelio,
resulta que no, me pareció muy impresionante ahorita cuando estaba leyendo Juli, o haciendo el recuento, más bien haciendo el recuento precisamente también de lo de Naamán y lo de la viuda de Sarepta. Pues él les estaba diciendo, como estaba diciendo ahorita Alessandro, que él estaba diciendo que en el tiempo en el que hubo hambre, Elías fue enviado, fue pues a otra parte pues como a cubrir la necesidad de esta viuda. Pero no fue antes a pedirle. Sí, pero lo que no sabía era que ahí es donde está el punto de lo que me pareció más impresionante, porque Jesús Ajá. le dice, él solamente fue enviado a la viuda de Sarepta. Si es Una de viuda, tantas. una de tantas, y si es viuda sabemos que tenía que una necesidad, Claro. porque las viudas en esa época quedaban, pues o sea, una mujer que quedaba viuda era una mujer que quedaba pues ya a su... Pues, a su suerte, como a su se suerte, dice. exactamente, no tenía ni quien la ayudara, ni quien la favoreciera. Entonces, la cuestión es eso, que dice Juli, y lo que me pareció más impresionante, Elías va como a pedirle, Ujú. ¿sí? Pero sin saber que lo que el Señor está diciendo o lo que iba a hacer era un milagro para ayudarla a ella. Pero ¿cuál fue la condición que ella tuvo? Ella tuvo la disposición de ayudar a Elías. No tenía con qué, no tenía qué más dar. Dio Claro. lo último que tenía. Incluso dice el Y texto eso- que eso era, que eso es ella lo había único. tomado Ya. la decisión de hacer eso para dárselo a su hijo y echarse a morir. Elías ni siquiera lo sabía, pero fue la forma y la manera en la que actuó Dios para hacer el milagro en ella. Lo mismo, o sea, ya uno ve en este, pero que hubo en ella una disposición a la ayuda. Ni siquiera era una mujer judía, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que ella tuvo una disposición y era lo que el Señor estaba tratando de decirles a ellos. Dos cosas. Una, hay algo que fue lo que dijo Alessandro que ahorita no me acuerdo, que me pareció muy impresionante también. Pero bueno, ahorita de pronto me acuerdo. Sí, El caso seguro es que habrá mucho tiempo a que lleguemos a que te acuerdes. Ay, qué malo. No, bueno. Y lo otro es que no me va a molestar más por Julia, para poder decir lo que el Señor me dijo. Por eso, no, yo te estoy Y dando lo otro, todo. entonces, cuando Naamán, la cuestión fue lo mismo. O sea, si nosotros miramos, Naamán no quería, o sea, él tenía fe. Él tenía fe en que Eliseo lo iba a curar. En que era mejor dicho, un mago, para esa época, un mago, un hechicero, pues que tenía, que su Dios, como habían tantos dioses en esa época, que su Dios sí era un Dios muy poderoso y muy, muy fuerte porque había hecho cosas grandísimas. Pero Naamán, ¿con qué se encuentra? Con que Eliseo ni siquiera le va y lo mira, ni siquiera le mira la cara, ni siquiera lo conoce, ni siquiera le dice nada, sino que envía a su pupilo en ese momento, al que A un le estaba secretario, ayudando. pues, ahí. Sí, al que estaba formando, Eliseo estaba formando un muchacho como él había sido formado por Elías. Ujú. Entonces va y lo manda y le dice que simplemente vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán, ¿cierto? Naamán en ese momento, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué? Esa ¿Me vine fe- hasta aquí? Exactamente. Para que me diga eso. Él tenía fe porque él creía en el poder o en la fuerza humana que había. Ajá, en el señor ese. Claro, sí, porque ¿qué era lo que había visto él normalmente? Que los dioses actuaban por medio de las personas, o sea, que Ujú. casi que la persona terminaba siendo el dios. Claro, sí. Y entonces es ese llamado que le hace el Señor a ellos, que era lo que decía Juli, a las personas que les estaba hablando, son personas que sabían estas dos historias. Ajá. ¿Qué les estaba queriendo decir? No se los dijo de frente, sino que se los dijo con mucho amor, Sí, con una increíble. manera muy sutil, pero muy con mucha autoridad, con mucha rectitud, y era diciéndoles, hay que tener, ustedes quieren que yo haga muchos milagros, o sea, me están creyendo como un milagrero. Ni siquiera están creyendo que Dios verdaderamente esté aquí y esté cumpliéndose esta palabra de que se está posando el Espíritu Santo en este momento y viene a traer la salvación, ¿sí? Se oraba en ese momento y en esa época se oraba por un Mesías, Claro, el que ellos lo estaban venía, el pidiendo. Redentor, pero cuando lo tenían ahí al frente, o sea, era difícil percibir que esa era la salvación, en vez de decir, es el milagrero que viene a curarnos y viene a curar todas nuestras dolencias y que puede quitar el hambre o lo que sea, simplemente lo físico y lo humano. Y él le decía, para Naamán hubo un choque, hubo controversia para poder dejar que se hiciera el milagro. Claro, pero lo hizo al final. Pero al final, ¿qué hizo? Claro, él bajó ese egocentrismo, bajó ese pensamiento humano y dijo, está bien, voy a ir a hacerlo. Creo Pues que fue sí, que alguien es le dijo, verdad. pues ya vino hasta aquí, ya hágalo. Exactamente, uno de sus criados le dice, si te hubieran pedido una cosa difícil, lo hubieras hecho. Si te pide algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Y él al final dice, Y él pues dijo, bueno, hagámoslo. está bien. Y exacto. se sanó de la Y lepra. se sana, esa es la cuestión. Entonces el Señor, hay dos posiciones. Una, este hombre que
que era un hombre, o sea, que estaba acostumbrado a ver cosas grandes, portentosas, que los hombres actuaran, que los dioses hicieran, pero que al pedido de Eliseo para obtener este milagro del Señor, se dispone a algo sencillo, cambia como esa idea que siempre ha tenido y hace esto, ¿sí? Y era lo que él quería decirles: cambien todo el chip que tienen y ahora déjense, abandónense, como ustedes lo han compartido en sus meditaciones, abandónense, hagan lo sencillo, amen en lo sencillo, en lo poquito, en esto, y en eso se van a santificar, en eso van a encontrar la curación, porque ellos pedían muchos milagros. Y le dice: ¿quieren que les cure el hambre? Bueno, la viuda de Sarepta, ¿qué hizo? No fue esperar a que venga Elías o ella estuviera exigiéndole a alguien que viniera porque ella era viuda. No, viene a pedirle, y ella se dispone a darle lo único que tiene, lo que tiene para vivir, y encuentra un milagro grandísimo. Pero hay una disposición y eso era lo que el Señor pedía, una disposición de ellos a que quitaran la soberbia, todas las ideas que tenían concebidas de Dios y del Mesías. Entonces es algo muy bonito, porque yo creo que nos habla totalmente en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad, y sobre todo a estar dispuestos, como han dicho y meditado, y es estar dispuestos a que Dios nos diga la verdad y a cambiarla. O sea, no porque Dios mismo nos está diciendo a veces a través de personas, vemos aquí eso, que el Señor utilizaba instrumentos, ¿sí? Entonces no importaba. Eliseo, hay muchas cosas que me parecen muy curiosas de todos los evangelios del Señor mismo, pero es muy curioso porque él habla de Elías, que primero habla de Elías, y luego de Eliseo, que era su pupilo. O sea, no había, hoy estoy con la palabra pupilo. Era así, era al que él estaba enseñando, al que él dejó, ¿cierto? Entonces la sucesión, por ejemplo, ahí de ver de los apóstoles, de los papas, o sea, ver la iglesia, un montón de cosas, que este evangelio está tremendamente impresionante. La cuestión es que él utiliza instrumentos para decirnos la verdad, y aunque nos duela, y estos muchachos sí saben qué es eso, porque ahorita en este proceso que están viviendo de siervos, sí saben, como decía desde el comienzo Jorge, ¿cierto? Que es tu nombre. Jorge, cuando decía, hay veces que le incomoda a uno las cositas que le dicen, cómo se lo dicen, pero para eso es que estamos aquí, ¿cierto? Que nos enseña y nos ayuda muchísimo para la vida. Oigan, qué impresionante el poder meditar en esto. ¿Cómo, Mariana, usted qué le hizo a esta cámara? Bueno, por eso digo. Que el meditar en esa parte de cómo el Señor simplemente les pidió a sus paisanos, a los coterráneos, que se dejaran sorprender. A veces estamos dispuestos: sí, Señor, dime todo lo que tú quieres, pero ya sabemos, como que ya hemos construido lo que el Señor nos va a decir. No nos dejamos sorprender a los planes de Dios, y es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. Queremos que el Señor haga su voluntad, pero con los planes que yo ya he planeado. Hoy el Señor nos habla a través de este texto bíblico: bueno, listo, ustedes quieren escuchar, ¿quieres esa felicidad? Bueno, déjate sorprender a vivir la felicidad como yo la sé hacer, dice él, que pues, ¿quién más sabe hacernos felices que aquel que inventó la felicidad, que aquel que es la felicidad? Y a veces nosotros le ponemos como condiciones al Señor: listo, yo quiero ser feliz, Señor, pero yo voy a ser feliz así, 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 y así, y así, así, así. No, hoy el Evangelio nos llama a dejarnos sorprender de la manera como obra el Señor. Y ahí, con esos pasajes que el mismo Jesús trae para los coterráneos que los conocían muy bien, era simplemente decirle a ellos: mire, es que la obra del Señor es, o el Señor obra de una manera como nadie se lo espera, también en nuestra vida. Dejemos que el Señor obre quizá como ni nosotros mismos nos lo esperemos, y simplemente ser dóciles, dejar que el Señor haga, confiar en Él, muchas cosas, como dice Mariana. Muchachos, ¿qué opinan de esto que vamos meditando, hermano? Pues está impresionante de todo lo que se puede sacar de un pedacito de un evangelio. O sea, es impresionante, y me ponía a pensar cómo, pues ahorita cómo nos falta tanto realmente conocer más de los evangelios, de las lecturas. Pues uno que está en este proceso tiene tiempo para leer, pero a veces cuando estás en la vida normal, en la vida, pues en el trabajo, en la escuela, es muy necesario el ponerte a leer, a reflexionar sobre cada uno, porque veía a Mariana citando otras partes de los libros, y yo decía, y yo qué sé, yo nada más me sé esto que acabo de leer, ¿verdad? Pues es impresionante todo lo que puedes sacar. Y eso. Muy bien, excelente, Alessandro, hermano. ¿Qué pasa por tu corazón ahora que meditamos el Evangelio y que nos damos en la tarea de escudriñar un poquitico? Sí, justamente eso que, como decía Jorge,
es muy importante conocer pues la palabra de Dios, no solo el Nuevo Testamento, no solo el Evangelio, pero el Antiguo, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, pues tanta riqueza que hay ahí, y uno se mete a buscar muchas veces la sabiduría del mundo o información en fuentes, pero es que la sabiduría verdadera está en la palabra de Dios, y vemos cómo el Señor en el Evangelio, Él conoce la palabra, él cita la palabra, él habla de ella y pues cita a Eliseo, cita a Elías. Él conoce perfectamente las Escrituras, siendo que él obviamente es Dios, pero siendo que él era pues un pueblerino, ¿no? Un campesino, podríamos decir. Claro. Igual que la Virgen María, que se sabía pues la Biblia al derecho y al revés, ¿no? Impresionante ese punto, el hecho de poder como ver a Jesús y también seguramente el de quien aprendió todo eso o quien lo indujo a estudiar, pues la misma María, que en los momentos en los que vemos a María diciendo algo siempre es haciendo referencias a pasajes de la palabra de Dios, que lo conocía muy bien y que lo vivía muy bien. Dice el Papa Benedicto XVI que ella entraba y salía en la palabra como si estuviera en su casa a través de lo que decía, y que también se debe convertir en nuestra vida en algo cotidiano, y no solamente el hecho de conocer las citas bíblicas o los pasajes bíblicos, sino el hecho de poder entender qué es lo que nos quiere decir Dios a través de eso y cómo tenemos nosotros que actuar. Pues listo, me sé la cita bíblica X, Y o Z, y qué es lo que tengo que hacer yo con esa cita bíblica, más que saberla de memoria y qué fue lo que sucedió. Carlos, hermano, ¿qué te ha parecido el hecho de poder meditar la lección divina así, de esta manera? No, muy, muy bueno. Ahorita escuchaba el comentario que le decían a Mariana, que la gente estaba dispuesta, o sea, está dispuesta a confiar en Dios. Entonces yo decía que muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos. O sea, no le creemos en lo que nos dice en el Evangelio. Entonces yo decía, realmente debe ser así. Amar ese Evangelio, que es un alimento para nuestra alma. Conocerlo totalmente, así como decían los hermanos, y amarlo. Conocer ese Evangelio, y quizá unos tips que podemos para amar más ese Evangelio es conocer los personajes, quienes participan, las acciones que ellos hacían, para conocer más y amar, adentrarnos un poquito más a lo que es el Evangelio y llevarlo pues a la vida práctica. Entonces era algo que me impactaba. Muy bien, vamos a escuchar algunas de las meditaciones que nos envían ustedes a través de la línea de WhatsApp 340 11 900. Voy a ponerla a ver si me funciona, porque es que resulta que empezamos la lección y como hace una semana que no hacíamos la lección, pues se me olvidó hacer la prueba del sonido, así que bueno, importante. Así que voy a ver si... Está aprendiendo a decir las cosas que no se dicen. ¿Qué? Ay, Dios mío, estoy aprendiendo a decir las cosas que no se dicen, como Mariana. Miremos a ver si logramos escuchar a Viviana desde Yopal. Días, hermanos misioneros. Por eso digo que Dios. nadie aquí está El oyendo a Santo Viviana y Evangelio no tengo me ni está la menor llevando a idea por pensar qué. La liberación Espérese, de a los ver, yo miro cautivos y si... la vista Ay, a los ciegos. si ellos... Si Y el ellos... Señor me dice, mira, estos hombres escucharon No. al profeta Ay, espérenme a ver yo... de mi boca, Ah, sí. y aún así no Ahí, creyeron. ¿ustedes logran escuchar ahí? Ellos están ciegos, ellos son cautivos. Pero ¿Ahí? ¿Oyen? hoy, días, hermanos, Espérenme. Sí, aquí sí oímos. Ah, ponlo tú ahí. Por eso digo que vamos entonces a escucharlo. días, hermanos misioneros, quien como Dios. El Santo Evangelio me está llevando a pensar ¿Sí se la oye? liberación de los cautivos y la vista a los ciegos. Hoy el Señor me dice, mira, estos hombres al profeta por medio de mi boca, y aún así no creyeron. Ellos están ciegos, ellos son cautivos. Pero tú, hoy, días, hermanos misioneros, quien como Dios. Hoy el Santo Evangelio me está llevando a pensar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos. Hoy el Señor me dice, mira, estos hombres escucharon al profeta por medio de mi boca, y aún así no creyeron. Ellos están ciegos, ellos son cautivos. Pero tú, hoy, escuchando las verdades de las viudas que existieron en tiempo de Elías y de los leprosos, te das cuenta que nadie es profeta en su propia tierra, porque ninguno de los israelitas se sanaron, solo fueron extranjeros, porque los extranjeros conocen más de Dios que los que están cerca de Él, de los que vivieron con Él. Hoy el Señor me cuestiona, Viviana, ¿cuánto tú conoces a Dios? ¿Cuánto lo vives? ¿Cuánto lo das? ¿Cuánto estás ayudando a liberar cautivos y ciegos? ¿O será que tú estás más ciega y más cautiva que ellos? Y después de María.
Nadie como San José. Bueno, vamos a escuchar también a Raquel, que nos envía su meditación desde Ocaña. Raquel, bienvenida. Buenos días, que como Dios, el Evangelio hoy me lleva a mí a meditar en qué actitud me acerco yo a Dios, en qué actitud me acerco a Jesús, creyendo que Jesús es Dios, o me acerco solamente para ver si de casualidad puedo sacar de él un milagro para mi vida. Y me invita a eso, a creer en que Él es Dios, a creerle a Él, porque a veces nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en ellos, no les creemos a ellos. Entonces el Evangelio de hoy me invita a analizar mi vida, para que yo me acerco a Jesús, para amarlo, para glorificarlo, o para darle gracias, o para sacar de Él beneficios, como tal vez muchas veces lo buscamos como ese Dios bombero, que en un momento de necesidad lo buscamos para que nos brinde su ayuda, nos ayude a apagar el fuego, y cuando Él ha venido en nuestro auxilio con su misericordia, con su amor, entonces luego de obtener el favor nos vamos, como muchos de aquellos se fueron cuando lo empezaron a escuchar y empezaron a entender que era ellos a lo que les estaba hablando. Entonces hoy quiero meditar en eso. ¿Para qué me acerco yo a Jesús? ¿Qué quiero yo de Jesús para mí? Y después de Dios. Nadie como María. Dios te pague, Raquel, y a Viviana también por su meditación. ¿Tenemos, Mariana, más audios? No. Bueno, señores, gracias a todos ustedes por participar el día de hoy en la Lección Divina. Muchos mensajes que nos trae el Señor a través de la palabra de Dios. ¿Qué les queda, muchachos, después de haber meditado este evangelio? ¿Qué les queda en el corazón? Jorge Andrés, hermano. Principalmente el pensar, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué lo estoy buscando? Si realmente lo estoy buscando a Él, o solo lo estoy buscando para que me regale algo. O sea, buscar la verdad de para qué estoy aquí. Muy bien, Alessandro. A mí me queda, como que desde el principio me impactó lo que tú decías, que este mes es el mes de la palabra de Dios, y lo que meditamos ahorita, que la palabra de Dios pues es fuente de la verdadera sabiduría, ¿no? Recuerdo un testimonio que me contó un misionero que fue papá de siervos hace como unos 2 años, y él me contaba que durante la temporada él como que se sentía que se había apagado un poco su fuego, como que se sentía apagado, tibio, y que una vez fue con Rodri, se lo encontró a Rodri y le dijo: hermano, ¿qué libro me recomiendas para incendiar mi corazón? Y Rodri le dijo: no, hermano, la palabra de Dios. Pues es que ahí está todo. Todos los libros espirituales que nosotros leemos salen de la palabra de Dios, salen del Evangelio, salen del Antiguo Testamento. Entonces ahí está todo, y eso es con lo que yo me quedo, profundizar más, no buscar tanto como por fuera en otros libros, sino que ir verdaderamente a la fuente. Excelente, sí, hermano. Carlos, ¿a vos qué te queda después de haber hecho la Lección Divina? Pues a mí, como lo han compartido los hermanos, realmente de buscar la verdad, buscarla ahí en el Evangelio, ¿no? Quizá muchas veces uno la busca por fuera. Por ejemplo, lo que dice el hermano en el retiro, cuando uno predica lo de la nueva era, pues mucha gente está metido en eso y uno piensa que es la verdad, pero si uno se adentra totalmente al Evangelio y se da cuenta que es lo que debemos vivir, eso es como pues la única verdad. Entonces, lo que me queda a mí, vivir el Evangelio día con día. Mariana, ¿a ti qué te queda después de haber meditado el Evangelio con nosotros aquí? Juli, no, es que ahorita escuchando las meditaciones, Viviana dijo algo que me impactó mucho, y es pues que el Señor solo llegó a los extranjeros. Entonces, que los extranjeros de pronto, o sea, no ustedes extranjeros, no. Y que llegó pues como que más a, pues que ellos lo conocieron más, por decirlo así, o sea, pues por el Sirio y por la viuda de Sarepta. La cuestión es que me impactaba muchísimo es el hecho de que nosotros llevamos un camino en el Señor y llevaremos muchos años con el Señor, pero no somos producto terminado, es decir, en nosotros todavía faltan muchos milagros que el Señor haga, ¿cierto? Mucha gracia que Él dé para llegar a la santificación verdadera, que eso es lo que queremos, o sea, hacer perfectos, es decir, hacer santos, ¿cierto?
Entonces, la cuestión es que uno, ¿cómo llegar? Me cuestiona esta lección divina y me queda como pregunta, es ¿cómo hacer para no llegar a no... lo que decías tú, Juli, dejar de sorprendernos de las cosas que hace Dios, y la otra cosa, dejar de pensar que, o sea, como sentirnos tan cercanos a Él, que ya no necesitamos ni ningún milagro, ni que Él haga cosas en nuestra vida, ni que no tenemos nada que cambiar, por Dios bendito, ¿sí? Entonces es eso, cómo llegar a no acostumbrarse como les pasó a ellos, porque ellos convivieron con Jesús 30 años. Claro, dijeron, pues 30 ¿qué más vamos convivieron a esperar? con Jesús, porque bueno, no fueron 30 completos, tal vez habrán sido 25, pero son 25 años, por Dios. ¿Cómo hacer para cuando uno lleve 10 años en el camino del Señor, que eso ya Juli le pasó por ahí, 12 años, 13 años, 14 años, 15, cuando usted lleve 40 años en el Señor, si el Señor le permite eso, los más jóvenes aquí, cuando lleven 60 años en el camino del Señor y todavía les quede vida, ¿cómo hacer para no pensar, ay, pero ya ese evangelio me lo conozco? Ay, pero eso que están diciendo yo ya me lo conozco. Ay, pero la Eucaristía ya me lo he vivido 60 años de mi vida. ¿Cómo hacer para que uno no llegue a acostumbrarse de las cosas de Dios así? Porque es muy fácil, pues, Sí, muy sí, fácil. sí, En sí, esta sí, vida sí. lo más fácil es llegar a caer en una rutina. Entonces, eso la verdad me pareció muy impresionante. Porque aún llevemos los años que llevemos en el Señor, lo que sea, 4 años, 5 años, 6 años, 7, 8, 12, 15, 20, 30, personas que llevan 30 años asistiendo a Eucaristía toda su vida. Uno así lleve ya un año, uno le parece que haber hecho algo un año, ay, no, eso es mucho. No, es que yo llevo un año en el gimnasio, dice la gente. Uy, no, eso es un logro grandísimo. Pero llevar un año en el gimnasio espiritual, 10 años o sea, la perseverancia es siempre, y lo que nos pide el Señor y lo que dice la palabra de Él es el que persevera hasta el final, ese es el que se salva. Y uno puede llegar a pasar 60 años de su vida con el Señor y rajarse, o sea, perder el examen el último día. Esa es otra Sí, palabra. rajarse, sí. Ay, Sí, oigan, sí, sí. estoy muy mexicana. Bueno, eso es todo. Muy bien, excelente. Bueno, señores, nos vamos. Vamos a hacer la oración final, pero antes de eso, Carlos y Jorge, es la primera vez que estaban aquí en la Lección Divina. Alessandro había vivido la Lección Divina con nosotros, pero ahorita Carlos, cuando llegó, dijo, bueno, ¿y dónde están los otros cuartos y todo eso? ¿Qué les pareció el hecho de hacer la Lección Divina aquí, en este cuarto de 3x3, hermano? No, pues algo muy bonito, que muy presente, pues, como comenzaba el hermano Juli, que decía que cuando uno o más se reúnen en el Señor, pues ahí está presente. Entonces, como es ese lugar pequeñito, amoroso, y yo me venía en mente, ¿dónde nació Jesús? Pues en ese pesebre sencillo, normal. Yo dije, pues aquí está Jesús. Es algo muy padre. Jorge Andrés. A mí también me impactó pues mucho. Yo me imaginaba que, no, pues en un cuarto grababa, en otro toca la guitarra, en no sé qué. Pero sí, o sea, es de ser simple, o sea, es un cuarto muy simple, donde tiene ahí todo. Entonces de aquí sale todo, como por ejemplo, cuando una persona, nos decían que en un retiro fue a dirigir, una persona que no sabía ni leer ni escribir. Y que, o sea, era una persona fuego, o sea, que convertía realmente. Pero luego ponían las diapositivas y, ¿me puedes leer esto? No sabía ni leer. Y de esa persona tan simple, Dios se valía de esa persona. De este cuarto tan simple, Dios se vale de esto. Amén. Vivimos el Evangelio, ¿no? Claro. ¿Quién esperaba de Jesús algo? Ya lo conocían. ¿Quién puede esperar de algo como tan sencillo? Aquí, vea, ustedes vieran con lo que nosotros hacemos todo esto, es increíble. Alguna vez invitábamos a un sacerdote acá y también quedaba muy sorprendido por el hecho de que, como quien dice, con esto es que ustedes hacen de todas las transmisiones y las cosas. Señores, es la gracia de Dios. O sea, eso es simplemente para que nosotros nos demos cuenta de que no se hacen las cosas por el equipo que tienen, no se hacen las cosas porque allá está un muchacho o una muchacha que hacen las cosas. No, señores, esto es simplemente pura gracia de Dios. Pero necesitamos que ustedes nos ayuden con la oración para que pues todo lo que quizá impide que podamos hacer las cosas, que posiblemente sea algo por la mano que nosotros metemos, pues no esté, y ahí que el Señor se manifieste a través de todo esto. Dios les bendiga a todos ustedes por estar ahí, por orar por nosotros, y bueno, a Carlos, a Alessandro y a Jorge también Dios les pague por haber venido a la Lección Divina. Oremos, muchachos. Claro. Adelante, hermano. Bueno, vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a
a quitarnos en ese espíritu, en esa alma. Vamos a empezar a agradecerle al Señor por esta palabra, por este evangelio, por este alimento que nos ha dado el día de hoy. Te pedimos, amado mío, que nos des esa gracia, Señor Jesús, a través de la Virgen María, como Madre de todas las gracias, que perseveremos en este caminar, en este evangelio, y que día con día veamos tu evangelio radicalmente, sin ningún límite, sin ningún miedo, y a través del bautismo, donde nos haces profetas tú, Señor Jesús, a no tener miedo de predicar tu evangelio, a que seamos testimonio viviente en el mundo, ir contracorriente, pero al lado de la Virgen María. Te entregamos, Señor Jesús, esta rosita, para que tú, amado mío, nos des la fuerza y nos des la valentía de vivir continuamente el evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.